¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Ahí va a aparecer ahorita. Hola, Deina, ¿qué tal? Buenas tardes. Ya, a ver. Ya. Buenas tardes, chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? A ver, ¿quiénes están? Está Deina, está Angie, Víctor, Miguel, Cielo, Ángela. Buenas tardes a todos, chicos. A ver, bueno, ya les estoy compartiendo el material, ¿sí? Y vamos a empezar, como siempre, con la parte teórica, ¿no? Este es nuestro material de teoría, y luego vamos a avanzar la práctica, ¿ya? Bien, a ver, fíjense, vamos a ver el día de hoy el tema de filosofía antigua, pero no vamos a ver toda la filosofía antigua porque es un tema bastante amplio. Vamos a ver la primera parte, vamos a ver la etapa que se conoce como cosmológica o presocrática y la etapa socrática o antropológica. La próxima semana vamos a ver la etapa de los grandes sistemas filosóficos, es decir, vamos a estudiar a Platón y Aristóteles, ¿ya? Entonces, en primer lugar, fíjate, te he puesto acá en este PPT, esta imagen, porque hace referencia a algo que aparece en ciertos manuales de introducción a la filosofía. Quizás si tú has leído algún manual o has revisado algún manual, puede ser que te hayas encontrado con esta frase: el paso del mito al logos. La filosofía permitió el paso del mito al logos. Se dice generalmente eso, ¿por qué? Porque como tú ya debes saber, la filosofía lo que busca es dar una explicación racional acerca del mundo. La filosofía en realidad se origina así, como un intento de explicar la naturaleza. Y por eso mismo es que en su origen la filosofía y la ciencia están muy ligadas, muy conectadas. Los primeros filósofos griegos son a su vez considerados los primeros científicos griegos, porque ellos dejan de lado la explicación mitológica, religiosa, fantástica y tratan de explicar la naturaleza a partir de razones, ¿no? A partir de, digamos, de entender los eventos como fenómenos naturales y no ya fenómenos sobrenaturales. Por ejemplo, ¿no? Todos nosotros creo hemos visto en estos días la noticia acerca del eclipse. El eclipse es un fenómeno que se puede explicar de manera científica, racional. En nuestra época, la mayoría de nosotros sabe que es un evento natural que tiene explicación. Pero si nos ponemos a pensar en la época en que surge la filosofía, en el siglo VI antes de Cristo, es decir, hace más de 2600 años, evidentemente en esa época la mayoría de la población, la mayoría de gente no entendía que los fenómenos naturales tuvieran una explicación racional, sino que trataban de explicarlo de alguna manera y la manera, por decirlo así, más simple para ellos era atribuírselo a poderes sobrenaturales. Y por eso es que era tan importante la religión en aquella época y por eso mismo cada dios estaba vinculado con un área de la naturaleza, ¿no? Por eso existía Poseidón, que era el dios del mar, o Zeus, que era el dios del rayo, etcétera. Entonces, esa era la explicación natural, la explicación que la mayoría tenía. Sin embargo, van a comenzar a aparecer una serie de hombres que van a tratar de entender la naturaleza de otra forma. Y ahí está la importancia de la filosofía. Por eso es que es importante, porque es una búsqueda de entender racionalmente el mundo. Por eso se dice que la filosofía permite el paso del mito al logos. ¿Qué significa logos? Como tienes acá la palabra logos en griego, que por cierto a veces han venido lecturas sobre este tema, en examen de admisión, la palabra logos significa palabra, lenguaje, razón. Por eso es que de ahí derivan palabras como diálogo, o sea, el logos entre dos, el intercambio de palabra entre dos, el debate, la discusión, y lógica también, ¿no? Que hace referencia a la razón, al razonamiento. Entonces, el logos tiene ese doble significado. La filosofía busca darle una explicación racional al mundo, algo que antes no se daba porque antes se usaba la religión para darle explicación al mundo. Entonces, estos primeros filósofos que vamos a estudiar hoy día pertenecen por eso a lo que se conoce como periodo presocrático o cosmológico, porque su intención es entender el cosmos. ¿Qué significa cosmos? Universo. Pero además, el término cosmos en griego significa
orden, orden. ¿Por qué? Porque ellos van a asumir que el universo tiene un orden, es decir, se rige por leyes, no es caótico. Y como es ordenado y se rige por leyes, nosotros como seres racionales, es decir, como seres con logos, podemos entender la lógica del universo. Por eso es que ellos van a confiar en su razón para tratar de dar una respuesta, una explicación acerca del origen del universo. Entonces, ¿qué es lo que ellos van a estudiar principalmente? Esto, el arjé. ¿El arjé qué significa? El arjé es el origen o esencia de todo lo que existe. Es el elemento originario de todo lo que existe. Pero fíjate, ese elemento físico-químico, cada uno va a dar su respuesta. Por ejemplo, Tales va a decir que es el agua, ¿no? Anaxímenes va a decir que es el aire. Cada uno va a dar una respuesta distinta, pero todos tienen la intención de entender o encontrar cuál es ese elemento que origina todo. Pero no solamente cuál es el elemento que origina todo, sino cuál es el elemento esencial de la naturaleza, esencial de todo lo que existe. Ojo que cuando hablamos de la naturaleza, en el caso de los griegos, la physis, acá lo voy a poner en el chat por si acaso, ¿ya? Porque ese es un término también que se usa mucho en la filosofía cuando se explica acerca de los filósofos presocráticos, la physis. ¿Physis qué significa? Naturaleza, en griego. Estos filósofos, cuando estudian la naturaleza, repito, cuando hablamos de naturaleza, physis, en este periodo no nos referimos solamente a las plantas, los animales, sino que nos referimos a todo. Por ejemplo, un planeta o una estrella es parte de la física, es parte de la naturaleza. No necesariamente algo que está vivo, sino todo, todo lo que existe. ¿Ya? Entonces, el arjé, ¿qué cosa es? Es elemento que origina todo, pero al mismo tiempo es la esencia de todo. Es decir, es aquello que permite que todas las cosas existen, que está dentro de las cosas, aunque quizás nosotros no podamos verlo de manera directa. Entonces, ese arjé es lo que todos van a querer descubrir, digamos. El primero en abordar este tema es Tales, por eso es que Tales es considerado el padre de la filosofía. Es el primero en plantearse esta pregunta, ¿de dónde surge todo? Tales, como ustedes saben, era matemático, ¿no? Y además era un observador de la naturaleza, es decir, observaba los fenómenos, observaba las cosas que ocurrían y a partir de esa observación va a tratar de dar una respuesta acerca de esta pregunta. Y la respuesta que él va a dar es que el arjé es el agua. Ahora, el agua, como muchos se darán cuenta, es una respuesta, digamos, bastante predecible, ¿no? Porque ahora todos nosotros sabemos pues que el agua es principio de vida. Es decir, sin agua un ser vivo no puede subsistir. Ahora, alguien dirá, profesora, pero acá se habla del universo en general, no solamente de los animales, las plantas, ¿no? Efectivamente, pero hay que tener en cuenta lo siguiente. Tales considera que el agua es principio de vida, pero la diferencia entre Tales y nosotros, también tienes que entender su contexto. En esa época la ciencia no había, ni siquiera había aparecido formalmente como para nosotros, ¿no? O sea, no existía un método científico, no existía todo eso. Entonces, para él, todo estaba vivo. Nosotros hacemos la distinción entre materia viva y materia inerte. Para nosotros hay dos tipos de materia. Para él, no. Para él todo estaba vivo. ¿Pero por qué tiene esa idea? No tiene esa idea simplemente porque se le ocurre, sino porque en una ocasión, cuenta una anécdota, que al parecer vio una piedra que se movía. Entonces, esa experiencia le hizo pensar que incluso lo que parecía muerto, entre comillas, lo que parecía no tener vida, lo inerte, estaba vivo. Pero esta piedra, o sea, no es algo que él se imaginó, ¿no? Efectivamente una piedra se movió. Lo que él no sabía es que esta piedra tenía esa propiedad, o sea, lo que nosotros conocemos como la piedra imán. Él por primera vez veía un imán. Entonces, al ver que una piedra se movía, pensó que aunque normalmente no observemos eso, ese tipo de fenómenos, todo lo que existe en el fondo está vivo. Y si está vivo, necesita agua para su subsistencia. Por lo tanto, aunque sea poco perceptible o no perceptible, en esa piedra, en el fondo, en su esencia, habría agua. Por eso es que Tales cree que el arjé de todo es el agua. Ahora, Tales Anaximandro, mira, Anaximandro
y Anaxímenes, los tres son considerados partes de una escuela. La escuela, mira, acá te lo he puesto, la escuela de Mileto. Porque los tres nacen en la ciudad de Mileto, los tres. ¿Ya? Por eso se habla de Tales de Mileto, Anaximandro de Mileto, Anaxímenes de Mileto. Los tres son parte de una misma escuela. Al parecer, Anaximandro fue discípulo de Tales y a su vez Anaxímenes fue discípulo de Anaximandro. Los tres vivieron en la ciudad de Mileto y tuvieron, a pesar de las diferencias, tuvieron en general una percepción similar acerca del arjé, es decir, que tenía que ser un elemento físico, ¿sí? Un elemento, o sea, un elemento material. Anaximandro no va a estar de acuerdo con Tales en que el arjé es el agua, él va a plantear otro arjé, el apeiron, pero el apeiron igual es un elemento físico, solamente que él le llama así porque no tiene otro nombre que darle, es decir, él dice, el elemento que es capaz de originar cualquier cosa tiene que ser un elemento tan volátil, o sea, tan cambiante, que puede adoptar cualquier forma y no lo podemos captar en su real naturaleza, por decirlo así. O sea, es tan cambiante que nunca lo vamos a poder observar tal cual es él. Por eso es que le llama apeiron. Apeiron significa a, sin, peiron, límites, es decir, lo ilimitado o lo indeterminado, sin determinación. ¿Por qué? Porque precisamente tiene esta capacidad de convertirse en cualquier cosa. ¿Y por qué plantea esto? Porque él dice, si Tales tuviera razón y fuera el agua, ¿cómo podríamos explicar la existencia del fuego? Si el fuego más bien se extingue con el agua. Es decir, el fuego no puede haber surgido del agua. Si el agua fuera el arjé, el agua tendría que originar el fuego y eso es imposible. Por lo tanto, el agua y el fuego son elementos completamente distintos. No puede ser ninguno el origen del otro. Tiene que ser un elemento completamente distinto que pueda ser capaz de convertirse en cualquier otro elemento. Y por eso él dice, bueno, no es un elemento que podamos ver así a simple vista, no lo podemos captar precisamente por su naturaleza indeterminada. Por eso es que él plantea esto, pero sigue siendo para él un elemento físico, ¿no? Él le llama apeiron. Anaxímenes fue discípulo de Anaximandro y él va a plantear que el arjé es el aire. El aire, fíjate, es un elemento para Anaxímenes que explica mejor la capacidad de, digamos, estar en cualquier parte del universo, porque el aire es el elemento, por decirlo así, más sutil, más volátil, menos material en el peor sentido de la palabra. O sea, cuando algo es muy, por decirlo así, concreto, muy duro, es muy difícil que pueda adquirir cualquier forma. En cambio, un elemento sutil puede estar presente en cualquier lugar, incluso sin que tú te des cuenta, y ese elemento para él es el aire. El aire además tiene la capacidad de penetrarlo todo. O sea, puede estar en cualquier objeto, en cualquier lugar, sin siquiera notarlo, ¿no? O sea, sin que ni siquiera lo notemos. El aire además está dentro de todo ser vivo, ¿no? Y eso lo podemos notar fácilmente si es que nosotros nos concentramos en nuestra respiración. La respiración es aire. Estamos constantemente, digamos, de alguna forma viviendo gracias al aire y el aire lo inhalamos y lo expulsamos. Por eso además los griegos tenían esta idea del alma como una especie de hálito vital, ¿no? Por eso se decía, o se dice incluso hasta ahora, ¿no? Dio su último aliento, ¿no? O dio su último suspiro, porque cuando la persona fallece, da su último aliento y ya queda ahí, ¿no? Es decir, muchos tenían la idea de que cuando la persona moría, el alma salía del cuerpo porque el alma era una especie de aire, una especie de aliento que le daba vida al cuerpo. Entonces, para Anaxímenes, precisamente esa capacidad de dar vida del aire, eso era lo que él creía, ¿no? El aire es el que nos da vida, era lo que hacía que fuera la esencia de todas las cosas. Y no solamente de los animales, las personas, ¿no? Sino también de los objetos, ¿no? Para él todo puede ser penetrado por el aire, o sea, cualquier elemento de la naturaleza tiene aire en su interior y necesita del aire. Por eso es que para él el arjé es la esencia y el origen de todo lo que existe. Ahora, te decía, fíjate acá te he dejado un
PPT con un poco de teoría para que puedas repasar por tu cuenta si luego quieres, con un poco más de datos. Te decía que a los tres, a Tales, Anaximandro y Anaxímenes, se les puede estudiar dentro de una misma escuela, porque vivieron más o menos en la misma época, ¿no? Y tenían una visión muy parecida acerca del arjé. Pero quiero que te des cuenta acá. Pitágoras plantea que el arjé es el número. Te pregunto, ¿te das cuenta de la diferencia que hay entre Pitágoras y lo que plantean Tales, Anaximandro y Anaxímenes? ¿Cuál es la diferencia? El arjé que plantea Pitágoras es el número, pero el número es algo parecido o semejante al agua, al apeiron, o es completamente diferente. ¿En qué se diferencia? Claro, de ahí nadie dice la matemática. Claro, la matemática tiene importancia para Pitágoras. No por las puras Pitágoras fue un matemático, ¿no? Pero la naturaleza del número es completamente diferente. ¿Por qué? Porque el número, ¿qué cosa es? No es un ente material, es un ente ideal, es un ente abstracto, ¿sí o no? El número no existe, los números no son algo material. Los números, muy bien como ha puesto Jimena, ¿no? Los números no existen, los números son entes ideales, no son entes materiales. Pitágoras, si te das cuenta, está yendo un poco más allá. O sea, para él, la esencia de todo lo que existe no es algo material, es algo inmaterial. El arjé no es algo concreto, es algo abstracto. ¿Te das cuenta? O sea, Pitágoras está yendo un poco más allá en su grado de abstracción acerca del universo. Él ve el universo de una manera más abstracta. ¿Por qué? Porque Pitágoras, como buen matemático, creía que toda la naturaleza, todo el universo podía explicarse de manera matemática. Es decir, que todo en el universo tiene una estructura matemática. Si tiene una estructura matemática, tiene una esencia matemática. Es decir, si yo puedo explicar el universo de manera matemática, significa que la esencia del universo es la matemática, es el número. Los números son la esencia, son lo que sostiene el universo. Entonces Pitágoras, por eso rompe un tanto con los anteriores, ¿no? O sea, con los filósofos que habían existido antes que él. Pitágoras también es interesante, ¿sabes por qué? Porque va a tener influencia en la filosofía que viene después, ¿sí? Pitágoras muchas veces no se le presta mucha atención, pero Pitágoras va a tener mucha influencia, por ejemplo, en Platón. No sé si tú has escuchado, yo recuerdo que cuando yo estaba más o menos de tu edad, cuando estaba preparándome para ingresar, los profesores de aquella época de filosofía hablaban bastante de este tema, pero ahora creo que ya no tanto. No sé si tú has escuchado por ahí o has leído que Platón en su academia, la academia donde él daba clases, ¿no? Donde estudió Aristóteles, tenía en la entrada una frase que decía, no entre aquí nadie que no sepa geometría. ¿Has escuchado eso? No entre aquí nadie que no sepa geometría. Para Platón era importante el conocimiento de la matemática, pero sobre todo el conocimiento de la geometría, por la influencia de Pitágoras precisamente. Platón tuvo mucha cercanía con pensadores pitagóricos, porque Pitágoras fue anterior a Platón, o sea, Platón no conocía a Pitágoras, pero sí conoció a algunos de los seguidores de Pitágoras, porque hubieron muchos seguidores de Pitágoras después de que Pitágoras murió. Y durante la época que él vivió también tenía bastantes discípulos, que eran matemáticos, todos eran matemáticos. Entonces Platón va a conocer a seguidores de Platón y ahí va a estar la influencia precisamente de la visión matemática de Pitágoras en Platón. Pero ¿por qué Platón creía que era tan importante la matemática y sobre todo la geometría? ¿Por qué crees? A ver, ponte a pensar un poco. ¿Por qué crees que para Platón era importante la geometría o el conocimiento de matemáticas? ¿Qué puede tener en común la matemática y la filosofía? ¿Mm? ¿Tiene algo en común o no? Jimena dice, estaba en el mundo de las... Ya, algo por ahí. Te acercas mucho, Jimena.
la matemática y sobre todo la geometría, bueno, la matemática en general, ¿no? ¿Qué tiene? Un nivel de abstracción, ¿sí o no? Las matemáticas son abstractas. Y el conocimiento de la verdadera realidad tiene que ser un conocimiento abstracto. ¿Por qué? Porque te acuerdas que Platón decía, una cosa es el mundo de las ideas, la verdadera realidad, y otra cosa es el mundo sensible, ¿no? O sea, si yo me guío solo por mis sentidos, voy a conocer lo aparente, pero si me guío por mi razón, voy a conocer la verdadera realidad, las esencias, las ideas. Las ideas son las esencias de las cosas, pero para comprender las esencias yo tengo que hacer una abstracción, es decir, tengo que separarme, alejarme de lo sensible. ¿Y cómo yo puedo alejarme de lo sensible? ¿Cuál sería un vehículo, un camino, una herramienta, una estrategia? Las matemáticas. Para Platón, las matemáticas son como una ayuda para que tu pensamiento alcance un nivel de abstracción mayor. Pero ojo, la filosofía, o sea, el conocimiento de las esencias en un sentido superior, es más alto que las matemáticas. O sea, las matemáticas no son el mundo de las ideas, ni son las ideas, pero sí son como un puente, como un camino. ¿Se entiende? Entonces, si yo estudio matemática, voy a lograr abstraerme un poco del mundo sensorial y eso me va a ayudar a alcanzar el conocimiento de las esencias. ¿Te das cuenta? Por eso dentro de su academia él enseñaba geometría. Él creía que habían tres disciplinas que eran fundamentales para llegar a ser un filósofo, ¿no? La geometría, las matemáticas en general, pero sobre todo la geometría, la música y la gimnasia. Y de eso habla en La República. Él habla de esas tres disciplinas. Y esas eran las disciplinas que se cultivaban en la academia, principalmente, ¿no? También habían otras cosas, la dialéctica, la discusión, el debate, ¿no? Pero las matemáticas y sobre todo la geometría también tenían bastante importancia. Entonces, Pitágoras es el que va a influir con esa visión acerca del universo en filósofos como Platón. Y la otra influencia de Platón, obviamente, es Sócrates, ¿no? Sócrates es el que más influye en Platón, es más conocido, pero Pitágoras también fue importante. Ahora, después de Pitágoras aparece Heráclito, pero fíjate, Heráclito, para entenderlo mejor, hay que también tener en cuenta Parménides. Es mejor para mí, desde mi perspectiva, estudiarlos a los dos juntos. ¿Por qué? Porque sus posturas acerca del Arjé son completamente diferentes, son antagónicas. Justamente acá te he puesto, mira, el debate acerca del movimiento. Va a haber un debate acerca de si existe o no existe el movimiento, o si existe o no existe el cambio. Heráclito va a decir que sí, que todo está en constante cambio. ¿Y qué es lo que mejor representa el cambio en la naturaleza? El fuego. ¿Por qué? Porque el fuego nunca está quieto. Tú nunca vas a ver fuego completamente estático, eso es imposible. Si tú quieres que el fuego esté estático, o sea, por ejemplo, supongamos, ¿no? Obviamente, si tú haces fuego en un lugar donde corre aire, el fuego va a moverse mucho. Si tú prendes una vela en tu habitación donde no corre aire, el fuego aparentemente está quieto, pero si tú observas bien, nunca está quieto. Siempre se mueve aunque sea un poco. Para que esté completamente quieto tendrías que tratar de cerrar completamente ese espacio, pero si cierras ese espacio, o sea, si le quitas oxígeno, desaparece. Entonces, el fuego en realidad, desde el punto de vista de Heráclito, es lo que mejor representa el universo, porque el universo es eso, es constante cambio, es constante movimiento. El flujo es lo que rige la naturaleza. Si nosotros observamos la naturaleza, siempre vamos a ver constante cambio. Del día pasamos a la noche, del calor al frío, las estaciones del año, lo seco y lo húmedo, ¿no? Lo frío y lo caliente, lo femenino y lo masculino. En la naturaleza existen opuestos y esos opuestos, desde el punto de vista de Heráclito, están en constante lucha. El uno lucha con el otro, el día lucha con la noche, pero no se destruyen, sino que se complementan. ¿Has visto esto del yin y el yang? Me imagino que has visto el yin y el yang, ese símbolo chino. Precisamente eso es lo que piensa Heráclito acerca de la naturaleza. El constante movimiento y el constante flujo, la lucha de contrarios no significa destrucción, sino más bien permanencia.
Heráclito considera que el cambio y el movimiento es la esencia del mundo porque el mundo está constantemente cambiando. De ahí viene esta famosa frase que debes haber escuchado, que nadie se baña dos veces en el mismo río, ¿no? Esa es la frase más conocida de Heráclito. ¿Por qué nadie se puede bañar dos veces en el mismo río? Porque las aguas del río están constantemente pasando y cambiando. Entonces, si te bañas a las 12 y luego te bañas a las 5 de la tarde, obviamente ya no te bañas en las mismas aguas, no te bañas en el mismo río. Y tú mismo o tú misma no eres igual, porque tú, aunque no lo percibas, aunque hayan pasado solamente unas horas, ya no eres exactamente igual, porque físicamente y mentalmente también cambiamos. Quizás no se notan los cambios en 2 horas, en 3 horas, en un día, 2 días, pero si nosotros sumamos, nos vamos dando cuenta de que han habido a lo largo del tiempo muchos cambios en nosotros. Y esos cambios se van dando, aunque no parezca, en periodos cortos de tiempo. Entonces, para Heráclito, eso es precisamente lo que rige la naturaleza, el cambio constante. No hay nada que permanezca igual, todo está constantemente cambiando. ¿Y Parménides qué va a decir? Va a decir lo contrario, que nada cambia. Ahora, ¿qué plantea Parménides como arjé? Él plantea el ser. Mira, el ser. Yo sé que a algunos puede sonarles un poco extraño, muy abstracto esto del ser, pero en realidad no es difícil, porque lo único que Parménides nos quiere decir es que el todo, o sea, el universo, es el ser. ¿El universo cambia? No. ¿El ser cambia? No, porque el ser es el universo. ¿Y por qué para Parménides el ser no puede cambiar, el universo no puede cambiar? Porque desde el punto de vista de Parménides, ojo, el ser no puede pasar de ser una cosa a ser otra cosa. En otras palabras, Parménides cree que, como dice Heráclito, si yo observo la naturaleza, si yo me guío por mis sentidos, voy a ver cambio. Ojo, si yo me guío por mis sentidos, voy a ver cambio. Pero el hecho de que yo vea cambio no significa que exista cambio. En otras palabras, para Parménides, el cambio es una ilusión. El cambio no es real, ¿sí? El cambio es aparente. En otras palabras, nuestros sentidos nos engañan. Si yo me guío por los sentidos, voy a ver cambio. Pero si me guío por la razón, no voy a ver cambio. Voy a entender que el cambio y el movimiento es imposible. Porque algo, por ejemplo, para ponerte un ejemplo sencillo, ¿cómo de lo negro va a surgir lo blanco? Si uno es el opuesto del otro. ¿Cómo del ser va a surgir el no ser? ¿Te acuerdas de esta famosa frase de Parménides? El ser es y el no ser no es. El no ser no puede surgir del ser, ni el ser puede surgir del no ser. Es decir, repito, ¿cómo lo negro puede surgir de lo blanco si son opuestos? Si lo negro surge de lo blanco es porque lo blanco no era blanco, pues era en el fondo negro, en el fondo, es decir, en esencia. Por lo tanto, si en esencia era negro, no ha habido cambio. El cambio no es real, es ilusorio. Entonces, te pregunto, cuando Parménides niega el cambio, niega el movimiento y dice que el movimiento, el cambio es aparente, que nos parece, si nos dejamos guiar por nuestros sentidos, pareciera que hay cambio. Pero si analizamos de manera racional y lógica, la realidad, nos vamos a dar cuenta de que no existe. ¿A quién se parece? ¿A qué otro filósofo? Yo me imagino que la mayoría de ustedes ya, creo que sí me dijeron, ¿no? Que la mayoría ya había estudiado antes el curso de filosofía. Si no lo has llevado antes, no te preocupes, igual vamos a explicarlo a lo largo del curso. Pero ¿quién dice algo parecido? Platón, muy bien, Víctor. ¿Y alguien más? Hay dos. Descartes, correcto. No confíes en tus sentidos. Platón, ¿qué dice? Hay dos mundos, un mundo real, un mundo aparente. Si tú te guías por tus sentidos, vas a ver lo aparente. Si tú te guías por tu razón, vas a ver la verdadera realidad. ¿Sí o no? ¿Te das cuenta? En realidad, el primero en plantear eso, que la vía de la razón, es decir, si yo me guío por mi razón, puedo descubrir la verdadera realidad. El primero en plantear eso es Parménides, no Platón. No es Platón el primero.
Platón en realidad está influido también por Parménides. Mira, te voy a mostrar, por acá tengo un librito de Platón, te voy a mostrar, ¿ya? Acá está. ¿Ve? Ya, ahí ves. Se ve, ¿no? Ya. En estos libritos que quizás algunos han visto, algunos los han comprado, no sé, que estuvieron vendiendo en kioscos, ¿no? Hace unos meses. En uno de esos tomos aparece precisamente un diálogo que se llama el Parménides. El Parménides es un diálogo de Platón, así como La República, ¿no? Y otros diálogos. Y precisamente en ese diálogo, le llama así, le pone así, porque el diálogo trata acerca de este problema, el problema del cambio al movimiento. ¿Existe el cambio, existe el movimiento o es una ilusión? ¿Sí? Y hace un debate acerca de lo que piensa Parménides y lo que piensa Heráclito. O sea, pone las dos posturas a debatir. Y al final, Platón se decanta por la postura de Parménides, es decir, al final le da la razón a Parménides. Y ahí ves otra influencia de Platón, la influencia de Parménides, ¿no? O sea, para Parménides, igual que para Platón, la esencia no cambia. El fundamento del mundo no cambia. La realidad en el fondo no cambia. En apariencia sí, pero en esencia no. Eso es el ser. ¿El ser qué cosa es? La esencia de la realidad. La realidad como tal. ¿Cambia o no cambia? No, te diría Parménides. Por eso dice Parménides, el ser es estático. El ser es perfecto. El ser es inmutable. El ser es como una esfera, así lo llama ella, es como una esfera perfecta que está estática, ¿sí? Así lo grafica él, así lo llama Parménides, ¿ya? Entonces, este debate acerca del movimiento entre Heráclito y Parménides va a ser uno de los primeros debates filosóficos, bueno, el primer debate filosófico propiamente. Y va a ser un debate interesante porque lo van a tocar precisamente Platón en uno de sus diálogos y también lo va a tocar Aristóteles. Seguramente por ahí algunos han escuchado acerca de la teoría de Aristóteles acerca del movimiento, el ser y la potencia, el acto y la potencia, ¿se acuerdan? El ser en acto y el ser en potencia. Ya, ¿por qué Aristóteles plantea o desarrolla su teoría acerca del movimiento? Precisamente porque había estas dos posturas y ninguna, desde la perspectiva de Aristóteles, daba una solución real al problema del movimiento. Entonces, por eso él va a plantear otra teoría del movimiento y va a hablar del ser en acto y el ser en potencia. Ahora, después de estos dos filósofos viene Empédocles. Empédocles es un filósofo, digamos, eh, quizás para nuestra perspectiva no tan interesante, pero que va a sintetizar en realidad algo que muchos griegos, muchos pensadores creían en su época, y era la existencia de cuatro elementos, ¿no? Incluso ya antes, fíjate, Tales, Anaxímenes habían hablado del agua, el aire, ¿no? Pero también se hablaba en aquella época de la tierra y el fuego. Esos son los cuatro elementos, ¿no? Agua, aire, tierra y fuego, que incluso durante muchos siglos se seguía discutiendo acerca de la importancia de esos cuatro elementos, ¿no? Incluso hasta la Edad Media. Pero esa es una idea griega. Entonces, Empédocles va a decir que en realidad todo lo que existe está hecho de esos cuatro elementos, solamente que dependiendo del objeto o del ser, por ejemplo, no es lo mismo una taza que una planta o que una persona, no es lo mismo un animal que una piedra. Dependiendo de qué estemos hablando, obviamente hay más de un elemento en mayor proporción, digamos. En una piedra, por ejemplo, habría más proporción del elemento tierra que del elemento agua o del elemento fuego, ¿no? Distinto es en el caso, por ejemplo, de una planta, un animal, etcétera, ¿no? Entonces, para Empédocles, en realidad, todos los seres que existen están hechos de cuatro elementos, pero en distintas proporciones, ¿ya? Empédocles también va a hablar acerca de dos fuerzas físicas, digamos, universales, que son el amor y el odio, que es lo que permite el encuentro, la unión, la fusión de los elementos
y el odio, el amor, ¿no? Y el odio que permite la separación o la muerte. ¿Ya? Ahora, el que sí, digamos, puede llamar más la atención es Demócrito. Demócrito es un filósofo bastante peculiar, bastante especial. Muchos lo consideran de todos estos filósofos el más científico. Y además, si nosotros nos ponemos a pensar en la influencia de Demócrito en la ciencia, efectivamente podemos decir que fue bastante valioso. Tanto así que incluso científicos recientes estudian a Demócrito, ¿no? Por ejemplo, uno de los científicos más conocidos que leyó a Demócrito y lo menciona, lo cita en sus escritos es Einstein. Einstein valoraba mucho a Demócrito porque le sorprendía la capacidad que tuvo Demócrito de imaginarse de qué estaban hechas las cosas y de dar una explicación, digamos, científica al mundo. Demócrito plantea que todas las cosas que existen, sean seres vivos o no, todas las cosas que existen están hechas de pequeñas partículas, a las que él llama átomos. A, sin, tomo, parte. Átomo es algo que ya no se puede partir más. Es decir, por ejemplo, ¿no? Si yo tengo esta taza y se cae, ¿sí? Se va a partir, obviamente, ¿no? En varias partes. Supongamos que yo agarro una parte y la golpeo, ¿no? Y la hago más chiquita. Encuentro pedacitos así y los hago más chiquitos. Demócrito decía, bueno, llegará un momento en que ya no puedas partir más esos elementos. Ese elemento que ya no se puede dividir más, que ya no puede partirse en más partes, ese elemento es un átomo. El átomo es lo que constituye todo objeto. Entonces, ¿qué es una taza? Un conjunto de átomos. ¿Qué soy yo? Un conjunto de átomos. Todo lo que existe está hecho de átomos. Pero los átomos, a su vez, tienen el vacío, porque para Demócrito los átomos se mueven y los átomos solo se pueden mover en un espacio vacío. O sea, si no, no se podría, o sea, si estuvieran completamente unidos, ¿a dónde se moverían? No podrían. Entonces tiene que haber un espacio vacío donde los átomos se muevan. Esa es una hipótesis, una idea que plantea Demócrito que no tenía forma de confirmarse en su época, pero con el paso del tiempo se va a confirmar. Y precisamente eso es lo especial de Demócrito, ¿no? Porque en su época no había los instrumentos, no había la forma de corroborar las ideas, las hipótesis que planteaba. Pero con el paso de los siglos se va a demostrar que lo que él pensaba era correcto, ¿no? Entonces, Demócrito por ese lado tiene bastante importancia científica. Además de eso, Demócrito plantea que estos átomos son indestructibles. Eso también es interesante. ¿Por qué? Porque va en la línea de una ley muy importante de la ciencia, que es la ley de la conservación de la materia. La materia no se crea ni se destruye, solo se transforma, ¿no? Ahora es que me imagino que en el colegio te han enseñado eso. La materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Esa idea ya está en Demócrito. Porque para Demócrito, como te decía, los átomos no desaparecen. Los átomos no son creados, los átomos son eternos. Esa idea es la idea de la conservación de la materia, ¿no? Y es el primer pensador en plantear algo así. Entonces, Demócrito va a ser muy importante por eso también en la historia de la ciencia. Entonces, fíjate, te decía, en esta diapositiva tienes un poco más de información acerca del debate acerca del movimiento y también de la escuela de Elea o escuela eleática. Esto es sobre Parménides y su discípulo más conocido que es Zenón de Elea. ¿Ya? Te dejo ahí esa información para que la revises si la necesitas luego para que profundices un poquito más. Ahora vamos a el periodo socrático o antropológico. ¿Ya? Periodo socrático o antropológico. Mira, en realidad, cuando nosotros hablamos de periodo socrático antropológico y hablamos del periodo presocrático cosmológico, muchas veces, y ese es un error, muchas veces se piensa, ah, ya, primero estuvieron los presocráticos y después ya vino otra etapa y apareció Sócrates. Y no es tan así, porque, por ejemplo, Demócrito vivió casi en la misma época que Sócrates, fueron casi contemporáneos. No es tanto una cuestión de tiempo, quién vive primero, quién vive después, no. Es más una cuestión de cambio de perspectiva o cambio de tema. El periodo socrático se llama así, se llama antropológico,
Porque a partir de Sócrates, la pregunta central ya no va a ser de qué está hecho el mundo, de dónde se originó el mundo, el universo. La pregunta más importante para Sócrates y los sofistas, porque los dos pertenecen al periodo socrático, ¿sí? Solamente que se llama así, ¿por qué? Porque Sócrates es considerado la figura más importante de ese periodo. Para ambos, para Sócrates y los sofistas, la pregunta central es la pregunta acerca del hombre. Son cuestiones humanas las que se van a preguntar. Por ejemplo, la educación. ¿Cómo debe ser educado el ser humano? ¿No? ¿Cómo alcanzar la virtud? ¿Se puede enseñar la virtud? ¿Qué es el bien? ¿Qué es el mal? ¿Qué es la justicia? ¿Qué es la injusticia? O sea, son cuestiones humanas. Son cuestiones humanas. La ética, la política, todas estas cuestiones son humanas. Por eso se llama periodo antropológico, porque viene del término antropos, que en griego significa hombre. Antropos significa hombre. Entonces, los sofistas, mira, fueron maestros que se hicieron famosos sobre todo por la enseñanza de la retórica. Y no solamente se hicieron famosos, se hicieron ricos enseñando retórica, porque ellos no cobraban, o sea, no es que cobraban 10 soles, 20 soles, lo equivalente a eso, obviamente, ¿no? Sino que cobraban, ellos ponían su tarifa y si tú podías pagar bien, si no podías pagar, piña. Eran personas que creían fundamentalmente que debían hacerte exitoso. Exitoso en un sentido político, hacerte famoso, querido, respetado. Para ellos, en eso consistía la virtud. Y para ser respetado, para ser influyente en la democracia griega, tenías que saber hablar, pues, porque en un sistema democrático sobresale el que mejor habla, ¿cierto? Tiene éxito en la política el que mejor habla. Quizás eso ya ha cambiado un poco en nuestra época, porque bueno, ahora hay otros medios de información, hay otras formas en que la gente se entera de cosas, las redes sociales, ¿no? La globalización ha hecho que las cosas cambien. Pero digamos, pensando en la época de ellos, donde no había todo eso, efectivamente sobresalían aquellos que mejor sabían hablar. Y algo de eso nosotros hemos vivido, ¿no? A ver, si te digo que para los sofistas el hombre virtuoso es el hombre influyente, el hombre que convence, que gana los debates, ¿a quién te hace recordar? Nosotros hemos tenido una figura parecida en nuestro contexto, ¿no? Me refiero al Perú. ¿Qué personaje nosotros hemos tenido que tuvo éxito político, que tuvo influencia política, que tuvo poder gracias al uso de la palabra? Claro, Alan García, pues. Claro, Alan García, ¿sí o no? Alan García fue 2 veces presidente. 2 veces, algo que poquísimos han logrado, ¿sí o no? Y Alan logró eso en buena medida, ¿por qué? Porque sabía hablar, sabía convencer, sabía expresarse, ¿no? Era un gran orador. Eso era precisamente lo que te enseñaban los sofistas. Ganar la discusión, convencer, persuadir. Eso es la retórica, el arte de la persuasión. Entonces, en un sistema democrático donde vencer a tu oponente puede traerte muchos beneficios, muchos seguidores, te puede traer poder, evidentemente había gente que le interesaba eso y estaba dispuesta a pagar por eso. Entonces los sofistas aprovechaban ese deseo de muchos por sobresalir, por tener poder y daban esas clases, ¿no? Entonces ahí, fíjate, hay un problema porque para los sofistas, Alan García habría sido un hombre virtuoso, porque era una persona con influencia, con poder de convencimiento, etcétera, ¿no? Para ellos eso era la virtud. Ahora te pregunto, ¿tú crees que para Sócrates eso era la virtud? ¿Sócrates estaría de acuerdo en que eso es la virtud? Para Sócrates será virtuoso el que convence, el que persuade. Obviamente no, claro. Para Sócrates la virtud es otra cosa.
Por eso es que van a discutir. Entonces, ¿cuáles son los dos temas que van a discutir Sócrates y los sofistas? Primer tema, la enseñanza de la virtud. ¿La virtud se puede enseñar o no se puede enseñar? Para los sofistas sí. ¿Por qué? Porque la virtud consiste en saber convencer. Entonces, ¿yo te puedo enseñar a convencer? Sí. ¿Yo te puedo enseñar a alcanzar éxito en la política a través de la palabra? Sí. Entonces, la virtud en ese sentido para los sofistas es como una mercancía, ¿no? Yo te enseño estas estrategias y tú me pagas. Para Sócrates, evidentemente no, pues el hombre virtuoso no es el hombre que más convence. ¿Por qué? Porque tú puedes convencer mintiendo, puedes convencer engañando. El gran problema de los sofistas es que no les importa la verdad, les importa ganar la discusión, como sea. Y precisamente por eso es que los sofistas usaban falacias, ¿no? Tú has visto el tema de falacias, me imagino, has estudiado las falacias. Y el primero, no es casualidad, el primero en hacer una clasificación de falacias, tú sabes que es Aristóteles. Aristóteles tiene un libro, una obra, donde se dedica a criticar a los sofistas, ¿sí? Que se llama Refutaciones Sofísticas. Y ahí hace la primera clasificación de las falacias. Es decir, Aristóteles se da cuenta de que los sofistas son falaces, de que con el afán de ganar la discusión son capaces de usar argumentos incorrectos, incluso sabiendo que sus argumentos son incorrectos, ¿sí? Entonces, ojo, los sofistas no vivieron solamente en la época de Sócrates, vivieron en la época de Platón, vivieron en la época de Aristóteles. Los sofistas no fueron solamente Protágoras, Gorgias, en realidad hubieron muchísimos sofistas, muchísimos. Los más famosos fueron Protágoras y Gorgias, pero no fueron los únicos. Hubieron varios y fue toda una, o sea, fueron varias generaciones, fue toda una tradición. Como te digo, Sócrates muere, Platón viene y seguían existiendo sofistas. Platón muere, Aristóteles se hace maestro y siguen habiendo sofistas. Los sofistas les interesaba ganar la discusión. Entonces Sócrates no va a estar de acuerdo con esa forma de actuar, ¿no? Con el interés de ganar dinero o de ganar fama y usar cualquier medio para lograr eso, incluso argumentando de manera falaz. Entonces Sócrates va a ser muy crítico de los sofistas, muy crítico de los sofistas y muy crítico de la democracia, que también es algo interesante, ¿no? ¿Por qué? Porque la democracia griega, desde el punto de vista de Sócrates, se había corrompido precisamente porque los que alcanzaban poder eran los que mejor convencían a la gente, los que mejor hablaban, pero no necesariamente hablar mejor o ser más convincente te hace mejor, al contrario, en muchos casos te hace manipulador. Y para él ese era uno de los defectos de la democracia griega, que la gente se dejaba llevar por este tipo de personas, ¿no? Es decir, era gente, el pueblo, ¿no? La población, era gente manipulada por estos hombres que habían sido educados por los sofistas. Entonces, para Sócrates, la virtud no consiste en saber convencer. La virtud, fíjate, acá está Sócrates, ¿sí? Para Sócrates la virtud se alcanza por uno mismo, cultivando nuestra alma. ¿Y en qué consiste el cultivo del alma? Ahorita lo vamos a ver, ¿ya? En la siguiente diapositiva. Ese es el primer tema. Entonces, en otras palabras, para los sofistas, para resumir, para los sofistas, ¿se puede aprender a ser virtuoso? Sí. ¿Se puede enseñar la virtud? Sí. Para Sócrates, nadie aprende a ser virtuoso porque no es algo que tú adquieres, no es como que vas al mercado y compro un kilo de papas y ahora ya tengo un kilo de virtud. No, la virtud no se adquiere de esa forma. Para Sócrates implica un cultivo del alma, es algo más personal, es algo más propio. No importa que tú te juntes con un hombre sabio, no te va a transmitir su sabiduría. Y no deberías esperar que te transmita su sabiduría, porque así no funciona. Tienes que tú mismo tener la capacidad de cuestionarte, de preguntarte. Todo eso lo vamos a ver en un momento, ¿ya? ¿En qué consiste exactamente el cultivo del alma? Y el otro tema es el tema de la verdad. ¿Existe la verdad o no existe la verdad? ¿Existe una sola verdad o la verdad depende de cada uno? Los sofistas van a pensar que la verdad es relativa.
son los primeros relativistas. Ojo, los primeros digo, ¿por qué? Porque a lo largo de la historia van a aparecer distintas corrientes relativistas o pensamientos relativistas. ¿Sí? Por ejemplo, Nietzsche es relativista, ¿no? Los posmodernos, la filosofía posmoderna también es relativista, pero los primeros fueron los sofistas. Los primeros en decir que no existe una verdad universal, sino que la verdad depende de la perspectiva de cada uno, son los sofistas. Cada uno tiene su verdad, ¿no? En cambio, Sócrates va a pensar que no. Sócrates va a decir que existe una sola verdad, ¿no? Una cosa es que yo tenga una opinión y tú tengas otra opinión, pero el hecho de que hayan dos opiniones distintas no significa que hayan dos verdades. Para Sócrates, él diría, ¿no? Si existen dos opiniones, habría que analizar cuál es correcta, cuál es verdadera. Y es más, podría ser que ninguna sea verdadera. Puede ser. El hecho de que tú y yo tengamos opiniones distintas no significa que necesariamente uno de los dos tiene razón. Puede ser que ninguno de los dos tenga razón. Pero el trabajo de las personas debería ser precisamente ese, descubrir cuál es la verdad. Y es más, tratar de descubrirlo juntos. Pero para hacer eso hay que reconocer que quizás estamos equivocados. Hay que analizar lo que pensamos para ver si quizás nos estamos equivocando en algo. Ser capaz de reconocer nuestro error, nuestra ignorancia es fundamental. Entonces, para Sócrates existe una sola verdad, ¿no? Y por eso hay que esforzarnos para alcanzar esa verdad. Ahora, ¿cómo alcanzamos la verdad? Y acá viene el otro punto, ¿no? Ahora vamos a ver. Mira, ya te había dicho que Sócrates habla del cultivo del alma. El cultivo del alma tiene para Sócrates importancia porque en eso consiste el fin de nuestra existencia. ¿A qué se refiere con esto? Mira, Sócrates dice, ¿qué es lo que te hace ser humano? ¿Qué es lo que te diferencia a ti de cualquier otro tipo de ser, de un animal, por ejemplo? ¿O eres lo mismo? ¿Qué es lo que te diferencia de otros seres? ¿Qué es lo que te hace diferente de un animal? El pensamiento, somos seres pensantes, somos seres racionales, ¿correcto? Correcto. Ahora, ¿para qué usamos nuestro pensamiento? ¿Para qué usamos nuestra razón? ¿Para qué sirve nuestra razón? La razón puede servir para varias cosas, ¿no? Por ejemplo, como ser racional, yo puedo, no sé, pues resolver una ecuación. Un perro, un gato, por más que se esfuerce, no va a poder resolver una ecuación, ¿no? ¿Sí o no? Ya. Pero eso será lo más importante. Para Sócrates, no. Para Sócrates, la razón es fundamentalmente la capacidad de ser conscientes de nuestras acciones, es decir, de darnos cuenta de lo que hacemos y saber si lo que hacemos está bien o mal. Eso es lo que nos hace diferentes de los animales. Repito, ¿somos seres racionales? Sí. ¿Para qué usamos esa razón? ¿Para estudiar biología, química, matemáticas? ¿Solamente para eso? ¿Para memorizar datos? No. Para Sócrates, la razón, para él, fundamentalmente sirve para ser autoconscientes de nuestras acciones. Es decir, conscientes de que lo que estamos haciendo está bien o está mal. De ahí viene esta famosa frase, has escuchado esta frase, ¿no? Conócete a ti mismo, que en realidad no es una frase de Sócrates, o sea, no es algo que él se inventa. Esa frase estaba en el oráculo de Delfos. ¿Has escuchado el oráculo de Delfos? ¿No? Sí, ya. Entonces Sócrates decía, ¿no? Esa frase estaba así en una inscripción, conócete a ti mismo. Y mira, dice conócete, es una orden, conócete a ti mismo. Y Sócrates decía, nosotros nos hemos olvidado de esa orden divina, porque está en el oráculo de Delfos. El Dios nos manda, nos ordena conocernos a nosotros mismos. Es un mandato moral, es un deber moral conocernos a nosotros. Pero ¿realmente nos esforzamos por conocernos o no? ¿A qué se refiere conócete a ti mismo? Fíjate, te voy a poner un ejemplo para que te des cuenta, ¿ya? Mira,
Normalmente nosotros, ¿qué hacemos? Por ejemplo, vemos en las noticias o en redes sociales o lo que sea, ¿no? Alguien hizo tal cosa. Y usualmente, ¿qué hacen las personas? ¿Qué hace la mayoría de la gente? No sé, pues Pepito engañó a fulanita, ¿no? Ya. Y dices, uy, qué barbaridad, mira cómo le ha sacado la vuelta, mira que esto, mira que el otro, oye, viste que la vecina, oye, la vecina te has enterado, oye, tu tía me han dicho que... La mayoría, ¿qué hace? La mayoría ve la paja en el ojo ajeno, ¿o no? Pero no ve la viga que tiene en su propio ojo, ¿o no? Sócrates te diría, la mayoría de personas está pensando en nosotros, está criticando a los demás y ni siquiera se da cuenta de sus propios defectos y sus propios errores, ¿o no? Si somos personas virtuosas, ¿no deberíamos estar más enfocados en mejorar nosotros que en estar criticando a los demás? ¿El virtuoso tú crees que está más preocupado en qué hizo la vecina o el vecino? ¿O estará más preocupado en mejorarse a sí mismo? ¿Mm? ¿Quién será más virtuoso? ¿El que está todo el día pendiente de la vida ajena o el que trata de ser mejor? El que se autocuestiona, se autoevalúa, se autoconoce. Claro, el que quiere ser mejor, ¿sí o no? Claro. Por ejemplo, nadie es perfecto, ¿no? Para estar criticando la vida ajena. Y además, mira, a todos nos ha pasado alguna vez algo así. Mira. Supongamos que, no sé si tienes un hermano o alguien cercano. Muchas veces pasan este tipo de cosas, ¿no? Supongamos que, no sé, se te perdió algo, ¿no? Y tú ya lo has buscado y todo, no lo has encontrado, y te da la mala espina que tu hermano, tu hermana o qué sé yo, un familiar te ha agarrado eso y lo ha escondido. O lo que sea, ¿no? Lo ha agarrado sin tu permiso. Y te molestas. Estoy poniendo un ejemplo X, ¿ah? Puede ser cualquiera. Y a partir de ahí acusas a esa persona. La tratas mal o discutes, ¿sí? Y después de unos días encuentras lo que se te había perdido. Pero ya lo acusaste, ya lo agrediste, ¿o no? Ahora, ¿cuántos van y piden perdón? O muchos se hacen los locos, ¿no? Dicen, uy, no, metí la pata, me hago el loco, ¿no? Como que no lo encontré, ¿no? ¿Cuántos? ¿Cuántos son capaces de reconocer su error, sus defectos? ¿Mm? Entonces, claro, puede ser que alguien haya hecho algo antes, ¿no? Pero mira, tú te, Sócrates te diría, ¿por qué no te autocuestionas? A ver, ¿lo que hice estuvo bien? No, no estuvo bien. Y si no estuvo bien, ¿por qué lo hice? Yo no he cometido un error, un defecto, no he hecho algo injusto, no he sido injusta con esa persona. Mira, autocritícate, autoanalízate, conócete a ti mismo. Sé capaz de darte cuenta de tus defectos, de tus errores, porque nadie es perfecto. Ahora, la diferencia está en o haces de ese error algo que te haga crecer o haces ese error algo que no te sirve para crecer, sino que lo anulas, lo evitas, lo pasas por alto y quizás dentro de un tiempo vuelves a cometer el mismo error. ¿Te das cuenta? Entonces, cuando Sócrates dice, conócete a ti mismo, cultiva tu alma, se refiere a la moral. No es fácil ser una persona virtuosa. No es fácil. Por eso es que se tiene que cultivar, porque si fuera ya fácil, ¿tú crees que Sócrates decía, ah, sí, yo soy una persona pues santa? No. Si fuera una persona, una cuestión fácil, si fuera una cuestión de, ah, ya llevo un curso de ética en la universidad y ya me volví ético. Hay gente que piensa así, ¿no? O llevo, hay mucha gente que piensa de esa manera, ¿no? Que dicen, ah, sí, en las universidades deberían enseñarle ética para que sean personas éticas en sus profesiones, en sus carreras. Y no es así, ¿no? O sea, nadie se va a volver una mejor persona por llevar un curso de ética, porque no son simplemente, ah, ya me aprendo 5 conceptos y ya me volví mejor persona. No, no es una cuestión de simplemente memorizar cosas, es una cuestión de cultivar tu alma, es algo de toda la vida.
es algo de toda la vida. No es algo de un mes, 2 meses, 3 meses. Por eso es que para Sócrates era absurdo lo que pensaban los sofistas. No es que pago al mejor sofista un mes y ya me vuelvo virtuoso. No. La virtud en realidad es una cuestión moral y es algo que se tiene que reflexionar durante mucho tiempo. Miguel, has dado un punto importante, la práctica. Mira, se practica la virtud, se practica ser bueno. En realidad acá hay un detalle, mira. Sócrates te diría, es una cuestión más reflexiva. Ahora, si tú reflexionas acerca de tus acciones, de tus actitudes, de tus acciones durante mucho tiempo, necesariamente eso te va a llevar al conocimiento del bien. Y si tú conoces el bien, vas a hacer el bien. O sea, la práctica, la acción de la virtud es una consecuencia de el conocimiento de la virtud. De ahí viene el intelectualismo ético, que lo vamos a ver luego en ética. Repito, para Sócrates, si tú conoces qué es el bien, vas a actuar bien. Si tú conoces qué es la virtud, vas a ser virtuoso. Pero primero es conocer, y para conocer hay que reflexionar. No es solamente práctica para Sócrates. Primero es una cuestión teórica, y como consecuencia viene la práctica. ¿Por qué te lo recalco? Por si acaso a todos, ¿no? Les digo, porque si tú dices, lo importante es la práctica, no la teoría, entonces estarías más bien planteando algo parecido a lo que planteó Aristóteles, porque Aristóteles consideraba que la teoría no era importante, lo que era importante en la moral era la práctica. Tú podías saber muchas cosas, pero si no lo practicabas, no servía de nada. Tú podías saber qué es el bien, pero si no lo practicas, no sirve de nada. Eso diría Aristóteles. Repito, ¿cuál es la diferencia con Sócrates? Sócrates diría, para actuar bien, primero tienes que saber qué es el bien. Pero ojo, el problema acá está en esto. Para Sócrates, si tú sabes realmente qué es el bien, vas a actuar. No es una cuestión de saber teórico en el sentido de que yo llevo 2 clases y ya me aprendo la definición de bien y automáticamente voy a ser bueno. No, es que no es así. No es una cuestión simplemente de memorizarme o de saberme 5 conceptos. No. Es un saber, pero es un saber de otro tipo. No es un saber, digamos, de manual. No es un saber que se ha meditado, que se ha profundizado, ¿se entiende? Es una sabiduría. Es más como un poco como esta visión de los monjes budistas, ¿has visto? Que se retiran al monte y pasan ahí su vida contemplando y reflexionando, y eso les permite la práctica de ser buenos, ya, eso. A eso se refiere Sócrates. No necesariamente que nos vamos a aislar, sino me refiero a que es una cuestión más de reflexionar, meditar constantemente. Bueno, entonces eso es el cultivo del alma. Ahora, como te darás cuenta, como ya te dije, no es algo de un cierto tiempo, es algo de toda la vida. Por eso dices, el fin de nuestra existencia, ¿no? De esa manera se alcanza la virtud o arete. Arete es el término griego que se refiere a la virtud, ¿no? Ahora, ya te dije que el combate, Sócrates criticó el relativismo nociológico de los sofistas, ¿no? Que planteaban que todo era relativo, lo bueno, lo malo, lo justo, lo bello, lo feo, todo era relativo para ellos, ¿no? Pero, ¿cómo alcanzamos la verdad? ¿No? Porque Sócrates critica el relativismo de los sofistas porque él cree que sí existe la verdad. Pero ¿cómo alcanzamos la verdad? A través de la mayéutica. ¿Qué es la mayéutica? Es un método. Ojo que ha venido en examen de admisión y en examen de la pre también ha venido a veces esto. ¿Qué es la mayéutica? Es un método dialéctico. ¿Por qué se le llama dialéctico? Porque se basa en el diálogo, en la confrontación de puntos de vista. La mayéutica es un método dialéctico. Por eso mismo es que Platón escribe en forma de diálogos, ¿no? Para mostrar el método dialéctico, dialógico de Sócrates, ¿sí? ¿Y la mayéutica en qué consiste? En enfrentar puntos de vista, pero no enfrentarlos para ver quién gana. Esa es la diferencia con los sofistas. Es enfrentarnos para juntos ir acercándonos a la verdad, ¿sí? Ahora, fíjate que acá te hablan de la ironía. ¿La ironía a qué se refiere? La ironía, la famosa ironía socrática. ¿Sabes por qué era irónico Sócrates? ¿Por qué aplicaba la ironía? Porque él
siempre se presentaba como ignorante. Es decir, por ejemplo, ¿no? Sócrates decía, el otro día estuve hablando con una persona acerca de la justicia, ¿no? Y no sé qué cosa es la justicia, me gustaría saber qué es. Entonces voy a buscar supongamos a Jorge, porque he escuchado que Jorge es considerado el juez más justo de Atenas. Entonces voy a buscar a Jorge para que él, que es el juez más justo de Atenas, me explique qué es la justicia. ¿Quién mejor que Jorge para explicarme qué es la justicia? Entonces buscaba a esta persona y se ponía a dialogar con él. Pero, ¿qué hacía? Repito, yo no sé nada. Eso decía Sócrates. Yo no sé nada. Tú dime, tú instrúyeme, tú enséñame qué es la justicia. ¿Y por qué esto es irónico? Porque lo gracioso es que casi siempre el supuesto experto terminaba quedando en ridículo, porque al inicio daba una explicación, una definición acerca, por ejemplo, de qué es la justicia, pero conforme Sócrates le iba haciendo preguntas, quedaba en evidencia que no sabía qué era la justicia. ¿Se entiende? Entonces, él, que se presentaba como un ignorante, al final no quedaba como un ignorante. El otro, que aparecía como sabio, terminaba siendo más bien el ignorante. En eso consiste lo irónico, ¿se entiende? La ironía, ¿por qué es importante? Porque permite que de alguna forma se mostrara la ignorancia. Es decir, que el oyente o la otra persona con la que Sócrates discutía se diera cuenta de que no sabía lo que creía que sabía. Es decir, que su aparente sabiduría era falsa, que su aparente sabiduría era un error. Pero ¿por qué es importante reconocer la ignorancia? Ojo, el primer paso para alcanzar la verdad o para encaminarnos hacia la verdad es reconocer nuestra ignorancia. Porque evidentemente, dice Sócrates, si tú crees que ya sabes, no buscas la verdad. Pero si reconoces que no sabes, es decir, si reconoces que eres ignorante en el tema, vas a buscar la verdad. Entonces, lo contradictorio es que nosotros normalmente nos cerramos, ¿o no? Tú debes haber visto que la gente discute en redes sociales sobre algún tema y da su punto de vista y se cierra completamente, ¿no? Y a veces hay personas que discuten, ¿no? Y les hacen mostrar su error, les hacen ver su error, y sin embargo, la persona se sigue cerrando porque no quiere reconocer que se ha equivocado. Eso es muy común. ¿Por qué? Porque es doloroso reconocer nuestra ignorancia, ¿o no? Por eso es que él usa el término mayéutica. Tú sabes que mayéutica es el término para hacer referencia al arte de la partera, ¿no? O sea, las comadronas, las parteras que ayudaban a las mujeres a dar a luz. Y Sócrates decía, yo soy como mi madre, porque la madre de Sócrates era partera. La diferencia es que yo no ayudo a dar a luz niños, yo ayudo a dar a luz ideas verdaderas. Parir niños es duro, es difícil, es doloroso. Parir la verdad también es doloroso, también es difícil. ¿Por qué? Porque es doloroso admitir nuestra ignorancia. Pero si tú admites tu ignorancia, si tú admites tu error y gracias a eso comienzas a avanzar en el camino del saber, la recompensa es mucho mayor. Ahora el tema es cuántos están dispuestos a reconocer su ignorancia, pocos. Y por eso es que muchos se retiran de las discusiones con Sócrates, se van, ¿no? Si tú lees los diálogos de Platón vas a ver varios que comienzan hablando sobre el tema discutiendo y cuando ya no saben qué decir se van, abandonan la discusión. Y lo que quiere mostrar Sócrates es eso, ¿no? Que muchos se resisten a abandonar su error, aun cuando se dan cuenta de que están equivocados. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Reconocer nuestra ignorancia. Solo sé que nada sé. Solo sé que nada sé. Eso es reconocer nuestra ignorancia. Paradójicamente, el que sabe que no sabe está más cerca de la verdad que el que cree que sabe, ¿o no? El que cree que sabe ya no busca. El problema es que puede creer que sabe y estar completamente equivocado. El que sabe que no sabe, o sea, el que es consciente de su ignorancia, va a estar mejor dispuesto a buscar la verdad, ¿no? Y a hacerse sabio. Por eso él decía, Sócrates,
que el oráculo de Delfos le había dicho esto, ¿no? Cuando Sócrates va al oráculo y le pregunta, ¿cuál es el hombre más sabio de Atenas? Y el oráculo le dice Sócrates. Y Sócrates se queda sorprendido, ¿no? Y dice, pero ¿cómo yo voy a ser sabio? Y Sócrates después reflexionando piensa, bueno, quizás el oráculo me ha dicho eso porque yo al menos sé que no sé. O sea, soy consciente de mi ignorancia. En cambio, hay mucha gente que no es consciente de su ignorancia y creen que saben, ¿no? En ese sentido soy más sabio. Bueno, eso es lo que plantea Sócrates. Ahora, vamos a hablar un poquito de Protágoras. Protágoras es considerado el representante más importante de los sofistas. En segundo lugar está Gorgias, ¿no? Pero Protágoras es el más importante. El relativismo que ellos plantean es un relativismo en todos los ámbitos. Hablamos de relativismo nociológico porque se refiere a que no hay verdadero o falso, o sea, no hay verdad ni falsedad. Para ellos no hay bueno, malo, correcto, incorrecto, no hay bello, feo. Cada uno puede ver las cosas de diferente manera de acuerdo a su perspectiva. Y esto debido a que tú debes saber que los sofistas, ya te dije antes, eran maestros que se desplazaban a distintas ciudades, no solamente de Grecia, sino fuera de Grecia. Entonces conocían muchas culturas, costumbres diferentes, y eso les hizo pensar que, bueno, la moral es diferente en cada región, en cada pueblo, en cada cultura, y por lo tanto es imposible tener un solo estándar moral, un solo estándar acerca de lo que es correcto, verdadero o bello, ¿no? Entonces, por eso es que ellos van a plantear que el hombre es la medida de todas las cosas, que la verdad y la falsedad dependen de cada ser humano. Esto es lo que se conoce como homo mensura. Esa es la famosa frase de Protágoras. El hombre es la medida de todas las cosas. Es decir, cada uno tiene un juicio diferente. Lo que yo puedo, por ejemplo, ¿no? Esta taza, para mí puede ser bella, para ti puede ser fea. ¿Quién tiene la razón? ¿Quién está en la verdad? Protágoras, perdón, te diría los dos. Para mí, que es bella, es verdadero. Para ti, que es feo, es falso. Perdón, es verdadero. Cada uno tiene un juicio diferente. ¿Por qué? Porque cada uno experimenta la realidad de manera diferente. Cada uno tiene una experiencia diferente de las cosas. Y ellos ponían ejemplos muy simples. Por ejemplo, decían, ¿qué pasa si supongamos que estamos en un aula, todos juntos? ¿Qué pasa si en ese momento Sebastián siente calor y Jimena siente frío? ¿Quién tiene la razón? ¿Quién se equivoca? ¿Qué diría Protagoras? Ninguno se equivoca. Sebastián tiene calor, Jimena tiene frío. Para Jimena hace frío, para Sebastián hace calor. ¿Por qué? Porque cada uno percibe de manera diferente. La percepción individual es la que determina la verdad para cada uno. No hay una verdad, por lo tanto, universal. Cada verdad es particular, es subjetiva. ¿Te das cuenta? La verdad no es objetiva, es subjetiva, depende del sujeto, depende de la persona. En cambio, Sócrates no diría que la verdad es subjetiva, ¿no? Porque para él no depende de cada uno. Para él, la verdad es objetiva, la verdad es una. ¿Te das cuenta? Bien, voy a compartirles ahora el material de práctica para avanzar con nuestras preguntitas, ¿ya? A ver, les voy a compartir. Ya, ya apareció, ¿no? Entonces, a ver, vamos a empezar. Ya, ya. Ahí se ve bien, sí, ¿no? Ya, chicos, empezamos. Empiezo a leer entonces, ¿ya? Dice, Hegel apreció a Heráclito. Ya. Primero, tú sabes que Hegel habla de la dialéctica. Y la dialéctica, el primero en plantearles era que la lucha de contrarios, ¿no? La lucha de opuestos es la dialéctica. Hegel usa la dialéctica, pero hay una diferencia. Ojo,
Heráclito habla de la lucha de opuestos, ¿sí? La lucha de contrarios. Hegel también, pero la diferencia es que en Heráclito son yin y yang, frío-calor, vida-muerte, femenino-masculino, etc. Hay dos nada más. En Hegel hay tres: tesis, antítesis, síntesis. ¿Te acuerdas? Tesis, antítesis, síntesis. O sea, no es solamente la lucha de contrarios. Sí hay lucha, sí hay. Pero de esa lucha surge algo nuevo, un tercer momento, por si acaso. No es exactamente la misma dialéctica. Pero sí es cierto que la dialéctica se origina en Heráclito y luego varios van a usar la dialéctica. El mismo Platón, por ejemplo, cuando habla del debate, del diálogo, la lucha de ideas, la lucha de posturas, ¿no? En los diálogos, es dialéctica también eso. ¿Ya? Entonces vamos a ver qué nos dicen. Hegel apreció a Heráclito hasta el punto de incluir todas sus proposiciones en la lógica. Ojo, la lógica se refiere a una obra de Hegel. Hegel escribe una obra que se llama así, Lógica. ¿Ya? Sin embargo, como es evidente, la armonía de los opuestos de Heráclito, ¿sí? La armonía de los opuestos de Heráclito se halla aún muy lejos de la dialéctica hegeliana y radica en la filosofía de la physis. Claro, porque mira, physis te puse hace un momento, ¿qué significa? Naturaleza. Porque la dialéctica de Heráclito se refiere a la dialéctica de la naturaleza, es decir, de la materia, del universo físico, ¿sí? En consecuencia, la identidad y la diversidad, como han señalado con acierto los especialistas, es la de la sustancia primordial en todas sus manifestaciones. En efecto, tanto los fragmentos que se conservan en su obra como la tradición indirecta indican con claridad que Heráclito ha elegido el fuego como principio fundamental y ha considerado que todas las cosas son transformaciones del fuego. Del fuego proceden todas las cosas y el fuego de todas, al igual que el oro, del oro las mercancías y de las mercancías el oro. Este orden, que es idéntico para todas las cosas, acá debería decir no, no lo creó, no lo creó ninguno de los dioses ni de los hombres. Mira, este orden, que es idéntico para todas las cosas, no lo creó ninguno de los dioses ni de los hombres. Eso es importante, ¿por qué? Porque ahí ves el hecho de que deja de lado el mito, la religión. Por eso deja de lado los dioses. Ya no hay una explicación sobrenatural. El orden, el orden del fuego, no es algo creado, es algo eterno. Ahí está, mira. Sino que siempre ha sido así y es y será fuego eternamente vivo, que se enciende según medida y según medida se apaga. Cuando dice según medida, quiere dar a entender que hay un orden, o sea, que no es algo azaroso, es algo que se da con una lógica, con un orden, eh, con una cierta, digamos, con una cierta razón de ser. El motivo por el cual Heráclito adjudicó al fuego la naturaleza de todas las cosas es algo obvio. El fuego expresa de modo ejemplar las características de la mutación continua, del contraste y de la armonía. Mira, ¿qué expresa el fuego? La mutación, o sea, el cambio, el contraste y la armonía. ¿Ya? La pregunta es, ¿cuál es la principal diferencia entre la concepción de la dialéctica de Hegel y la filosofía de la physis de Heráclito? ¿Cuál es la principal diferencia entre la concepción dialéctica de Hegel y la filosofía de la physis de Heráclito? O sea, ¿en qué se diferencia? A ver qué dice. A ver, Deina dice dado, ¿qué dicen los demás?
No te preocupes si no estás muy seguro con las claves, ¿ah? Porque no es una pregunta tan fácil. Es una pregunta que requiere un poco de conocimientos. Ya, a ver, los otros no están muy seguros, me imagino. Ya, la clave está, a ver, la C o la D. Víctor dice la C. Sí, está entre la C y la D, efectivamente. Está entre esos dos. Ujú. Está entre estos dos. La C dice, Hegel integra las proposiciones de Heráclito en la lógica. Eso lo dice en el texto, ¿no? Está acá, mira. ¿No? Hegel apreció a Heráclito hasta el punto de incluir todas las proposiciones en la lógica, ¿no? Dice eso, ¿no? En la C, Hegel integra las proposiciones de Heráclito en la lógica, mientras que Heráclito sitúa la armonía. Ya, pero ¿por qué no sería la C? No es. Precisamente porque acá solamente te están repitiendo lo que dice el texto, pero no te están diciendo en qué se diferencia. O sea, ¿en qué es diferente Hegel de Heráclito? Acá solamente te está diciendo Hegel integra las proposiciones de Heráclito en la lógica, ya, pero no te están diciendo por qué es diferente, ¿cierto? Entonces, por eso no es la C, es la D. La dialéctica hegeliana busca la unidad absoluta a través del conflicto. ¿Por qué busca la unidad absoluta? ¿Sabes por qué? Porque como te dije al inicio, acuérdate de la dialéctica de Hegel. Tesis, antítesis, síntesis. La síntesis es la unidad absoluta. Es decir, la lucha de opuestos lo que hace es generar un nuevo momento donde se unifican ambos. La síntesis, ¿sí? Es la unidad absoluta a través del conflicto de los opuestos, mientras que Heráclito concibe la diversidad como manifestación del fuego. O sea, la diversidad de la dialéctica, o mejor dicho, la dialéctica de Heráclito sobre todo enfatiza la diversidad como una manifestación de la lucha, ¿sí? Como una manifestación de la lucha. Por eso es la D, ¿ya? Es dado, ¿ya? Pero la C podía ser, ¿ah? La C podía ser, pero no era tan, no es tan correcta por esto de acá, ¿no? Porque ahí no explica la diferencia. Vamos a la 2. 2, 2. Muy bien, Deina. Vamos a la 2. ¿Cuál es el motivo principal por el cual Heráclito atribuyó al fuego la naturaleza de todas las cosas? A ver, ¿cuál es el motivo principal por el cual Heráclito atribuyó al fuego la naturaleza de todas las cosas? Deina dice barco, Jimena dice barco. ¿Qué dicen los demás? Este está más fácil. Claro, es barco, ¿no? Es barco, ¿sí? Porque el fuego representa la idea de mutación continua, o sea, el cambio, pues, ¿no? Mutación continua, el contraste y la armonía de manera ejemplar. O sea, es el elemento que mejor representa, pues eso. Es barco, correcto. Pregunta 3. A ver, vamos a leer. Ya, mira, eso es sobre Parménides. ¿Te acuerdas que estuvimos hablando de Parménides? Ya, mira, voy a leer. Dice, el ser es, ahí está, el ser es, en primer lugar, no engendrado e incorruptible, ¿ya? No es engendrado porque si lo fuese o procedería de un no ser, lo cual es absurdo ya que el no ser no es.
o bien procedería del ser, cosa igualmente absurda, porque entonces ya sería. Por estas mismas razones es imposible que se corrompa. El ser no puede llegar al no ser. Ojo, corrompa en ese sentido, o sea, que muera, ¿no? Que envejezca, ¿no? Que se altere, ¿no? El ser no puede llegar al no ser, porque el no ser no es. Ni puede avanzar hacia el ser, porque avanzar hacia el ser no es más que ser. Claro, o sea, seguiría siendo lo mismo, ¿no? Y por lo tanto permanece. Tomando en cuenta el fragmento anterior, determine los valores de verdad. Ya, ¿verdadero o falso? A ver, uno. El ser es conceptualizado como no engendrado e incorruptible debido a la imposibilidad lógica de que proceda del no ser o de sí mismo. ¿Verdadero o falso? Claro, ¿eso está en el texto o no? El ser es conceptualizado, ahí está, no engendrado, incorruptible, debido a la imposibilidad lógica. Claro, es absurdo, es ilógico que el ser proceda del no ser. Claro, es verdadero. Muy bien. Uno es verdadero. Correcto. Dos, la imposibilidad de que el ser sea engendrado o corrompido se fundamenta, mira, la imposibilidad de que el ser sea engendrado o corrompido se fundamenta en la lógica de que el no ser no puede generar el ser y el ser no puede corromperse en no ser. ¿Verdadero o falso? Verdadero, claro, verdadero. Claro, lo que te están diciendo es, desde el punto de vista lógico, racional, es imposible que el ser sea engendrado o corrompido. ¿Por qué? Porque el ser no puede aparecer o no puede ser engendrado por el no ser. El no ser no puede generar el ser y el ser no se puede corromper. Verdadero. Entonces tenemos los dos primeros verdadero. Puede ser A, B o C, ¿sí o no? Ya, seguimos. Tres. ¿El ser puede ser engendrado si se considera que el no ser puede dar origen al ser? ¿El no ser puede dar origen al ser? Falso. El no ser no puede dar origen, porque es lo opuesto. ¿Cómo del no ser que no es va a salir algo? Es como si tú dijeras que de la nada surge algo. No puede surgir algo de la nada, ¿sí o no? Falso. Ya, pues entonces tenemos verdadero, verdadero, falso. El único que tiene eso es la A. Vamos a confirmar con la última. Cuatro, la afirmación de que el ser es incorruptible se basa en la idea de que el ser puede avanzar hacia sí mismo, lo cual contradice la noción de su incorruptibilidad. Claro, es falso también, pues. Es falso también. La clave de la 3 también es A, ¿ya? Es A, verdadero, verdadero, falso, falso, ¿sí? A ver, 4, vamos a leer. Dice, la proposición básica del pensamiento de Protágoras, ahí está, consistió en el siguiente axioma: el hombre es la medida de todas las cosas, de las que son en aquello que son y de las que no son en aquello que no son. Principio del homo mensura, el hombre como medida. Protágoras entendía por medida la norma del juicio, ¿ya? La medida es la norma del juicio. O sea, cada uno juzga según su punto de vista, mientras que todas las cosas abarcaban todos los hechos y todas las experiencias en general. Tal axioma se convirtió en celebérrimo y ha sido considerado, y lo es en efecto, casi como la carta magna del relativismo occidental. Claro, lo que te decía, pues de ahí surge el relativismo. Mediante este principio, Protágoras quería negar la existencia de un criterio absoluto,
que discrimina entre el ser y no ser, verdadero o falso. Claro. O sea, desde su punto de vista no hay un criterio absoluto. ¿Quién tendría esa visión absoluta? Nadie, ¿no? Diría Protágoras. Todos tienen un punto de vista particular. El único criterio, ahí está, el único criterio es el hombre individual, o sea, cada uno, ¿no? Las cosas son para mí tal como se me aparecen y son para ti tal como se te aparecen a ti. Por ejemplo, este viento que sopla, ¿es frío o cálido? La respuesta, de acuerdo con el criterio de Protágoras, sería la siguiente. Para quien tenga frío, es frío, y para el que no, no. Entonces, si las cosas son así, nadie estaría en la falsedad, sino que todos estarían en la verdad. Ahí está, todos estarían en la verdad, en su verdad. Según el principio del homo mensura de Protágoras, ¿qué significado tiene la frase el hombre es la medida de todas las cosas? Barco, ¿correcto? Barco, muy bien, claro, barco, pues el hombre es el estándar de juicio para determinar la verdad o falsedad de todas las cosas. Cada hombre, cada uno, el hombre individual es el estándar de juicio. ¿Por qué? Porque cada uno juzga de manera diferente, correcto. Vamos a las 5. A ver, sobre la misma lectura. Marque la alternativa que mejor se ajuste a estas afirmaciones. A ver, las cosas son para mí tal como se me aparecen y son para ti, acá debería estar sin esto, ¿no? Y son para ti tal como se te aparecen a ti. A ver, correcto, muy bien, es la A, correcto. La realidad es subjetiva y cada individuo experimenta las cosas de manera única. La A, ¿correcto? Muy bien. Vamos a la siguiente. A ver, dice, el método de la dialéctica de Sócrates también se hallan vinculados con su descubrimiento de la esencia del hombre como psique. Mira, el método de la dialéctica, ya sabes que se refiere a la mayéutica, pues, ¿no? Que es un método dialéctico. También se hallan vinculados con el descubrimiento de la esencia del hombre como psique, o sea, como alma. Psique significa en griego alma, porque aspiran de un modo completamente consciente a despojar el alma de la ilusión del saber. Ahí está. Claro, ¿te acuerdas que te decía? Uno de los problemas del hombre es que se aferra a sus creencias, o sea, cree que sabe. Ahí está, la ilusión de que sé, pues, o sea, hay mucha gente que piensa que sabe cuando no sabe, ¿no? Despojar el alma de la ilusión de saber, logrando así curarla, con objeto de convertirla en idónea para acoger la verdad. En consecuencia, los fines del método socrático son básicamente de naturaleza ética y educativa. Mira, los fines del método socrático son básicamente de naturaleza ética y educativa y solo secundaria inmediatamente de naturaleza lógica y nociológica. En otras palabras, lo que te está diciendo es que no es tan importante para Sócrates alcanzar el conocimiento en sí mismo, sino ser capaz de reconocer que no sabemos. O sea, admitir nuestra ignorancia. Eso tiene más una cuestión moral,
Es más una cuestión de naturaleza ética y educativa. En resumen, el diálogo con Sócrates llevaba, ahí está, a un examen del alma. Conócete a ti mismo, pues, examínate. Y a un dar cuenta de la propia vida, es decir, a un examen moral. Ahí está, como bien señalan sus contemporáneos. En un testimonio platónico se refiere, cualquiera que se encuentre cerca de Sócrates y que se ponga a razonar junto con él, sea cual fuera el tema que se trate, arrastrado por los meandros del discurso, se ve obligado de un modo inevitable a seguir adelante, hasta llegar a dar cuenta de sí mismo y a decir también de qué forma vive y en qué forma ha vivido. Mira, y una vez que ha cedido, Sócrates ya no lo abandona. ¿Cuáles son los principales objetivos del método socrático según el texto? Claro, incluso lo subrayamos ahí, fines del método socrático. Ahí está. Correcto, es casa, educar moralmente y examinar el alma del individuo. ¿Te das cuenta justo de lo que estábamos hablando hace un momento? ¿Te acuerdas cuando te decía que en realidad cuando habla del cultivo del alma y todo esto es también autoexaminarnos, ¿no? O sea, reflexionar en nuestras acciones, a ver cómo nos comportamos, cómo somos, ¿no? Eso también es importante, ¿no? A ver, 7. Sobre la misma lectura, ¿ya? Ya dice, ¿cuál de los enunciados es correcto? A ver, uno, el método socrático busca principalmente desarrollar habilidades lógicas y cognitivas en el individuo. Busca principalmente desarrollar habilidades lógicas y cognitivas en el individuo. Falso. Eso es como algo secundario, pero no es lo central, ¿sí o no? Eso es lo que dice el texto. Acá está, ¿no? Ahí está. No, solo secundariamente es de naturaleza lógica y no nociológica. Claro. No, uno es falso. Dos, me está preguntando por los que son correctos, entonces uno no sería, ¿sí o no? Dos, el diálogo con Sócrates busca inducir al interlocutor a cuestionar la realidad objetiva. La intención de Sócrates es cuestionar la realidad objetiva. El diálogo con Sócrates busca inducir al interlocutor a cuestionar la realidad objetiva. O sea, su intención es que pongas en duda la realidad, lo que te rodea. Esa es su intención, que pongas en duda la realidad que te rodea. No, esa no es su intención, ¿no? Claro, si dijera subjetiva, ahí sí podría ser correcto, pero realidad objetiva no, porque Sócrates en ningún momento, por ejemplo, el que haría eso es Descartes. ¿Te acuerdas que Descartes dice, ¿cómo sé que la realidad existe y si no existe es una ilusión? Ya, eso sí sería cuestionar la realidad objetiva. Pero Sócrates no pone en duda la realidad. Sócrates no dice, esta realidad no existe, ¿no? ¿Cierto? Claro, si dijera en realidad subjetiva, ahí sí podría ser, ¿no? Porque él más bien critica el subjetivismo. La dos es falsa. Tres, Sócrates utiliza técnicas de manipulación para dirigir la conversación hacia temas personales. Falso, falso. Eso en general más bien lo hacen los sofistas. Pero esto de los temas personales también no tiene nada que ver con Sócrates. Más bien él trata de encontrar definiciones universales. ¿Qué es la justicia? ¿Qué es la virtud? No tiene que ver con cuestiones personales. Tres, Sócrates utiliza, perdón, cuatro, el objetivo principal del método socrático es avergonzar. Ese es el objetivo, avergonzar a los interlocutores confrontándolos con sus errores morales. Avergonzarlos, no, ese no es el objetivo. Una cosa es que reconozcan su ignorancia para que se acerquen a la verdad y otra cosa es avergonzar. Claro, no. Cinco, uno de los principales propósitos del método socrático es instruir moralmente y explorar la esencia del individuo mediante un examen profundo del alma. Verdadero. Eso sí es verdadero, correcto. Entonces la clave es casa.
5. Solo la 5 es correcta, ¿sí? Solo el enunciado 5 es correcto, ¿ya? Casa. Vamos a la pregunta 8. A ver, dice, la antilogía de Protágoras al corromperse engendró la erística, ¿ya? ¿Qué es la erística? Mira, el arte de disputar mediante palabras, cuyo único objetivo consistía en la disputa misma. O sea, por decirlo así, debatir por debatir. No importa si tengo razón o no tengo razón, no importa cuál es la verdad, si es útil o no es útil, no importa. Disputar por disputar, debatir por debatir, ¿ya? Eso es la erística, ¿ya? La erística. Entonces dice, los eristas discurrieron toda una serie de problemas que se planteaban de un modo que las posibles respuestas eran siempre refutables, ¿ya? O sea, las posibles respuestas siempre se podían criticar, siempre se podían refutar. Dilemas que, aunque fuesen solucionados tanto en sentido afirmativo como negativo, siempre llevaban a respuestas que se podían contradecir. Hábiles juegos conceptuales, elaborados mediante términos que, debido a su polivalencia semántica, o sea, a sus múltiples significados, ¿no? Siempre ponían al oyente en situación de verse derrotado. En resumen, los eristas inventaron toda aquella estructura de razonamientos capciosos y falsos que fueron llamados sofismas. Platón, en el Eutidemo, representa la erística a la perfección, mostrando toda su vacuidad. ¿Ya? Pregunta, la 8. ¿Cuál es el principal objetivo de la erística según el texto proporcionado? Mira, dice, los eristas discurrieron toda una serie de problemas que se planteaban de un modo que las posibles respuestas eran siempre refutables. O sea, en otras palabras, ellos te planteaban un tema, un problema, y tú respondieras lo que respondieras, siempre te podían refutar. O sea, siempre había forma de contradecirte, ¿ya? Por eso dice, dilemas que aunque fuesen solucionados tanto en sentido afirmativo como negativo, siempre llevaban a respuestas que se podían contradecir. Entonces eran hábiles juegos conceptuales, ¿sí? Siempre ponían al oyente en situación de verse derrotado. O sea, respondieras lo que respondieras, igual te iban a derrotar, igual te iban a contradecir, ¿sí? ¿Cuál será la clave entonces? En resumen, los eristas inventaron toda aquella estructura de razonamientos capciosos y falsos que fueron llamados sofismas. ¿Cuál fue el principal objetivo de la erística? La C, claro, la C, crear estructuras de razonamiento capciosos y falsos. Claro, su intención era confundirte. O sea, te planteaban razonamientos capciosos para que tú cayeras y respondieras lo que respondieras, igual te ibas a equivocar. ¿Sí? Eso era la erística, que fue ya una corrupción. Por eso dice, la antilogia se corrompió, o sea, llegó a ser no Protágoras, sino los que vinieron después. Por eso te contaba que habían varios sofistas. Los que vinieron después derivaron en eristas. O sea, ya no había forma de discutir con ellos. Incluso con Protágoras, ojo, Platón incluso valora a Protágoras, porque considera que Protágoras, aún siendo sofista, tenía planteamientos interesantes. Pero los discípulos o los continuadores ya discutían por discutir y además no podía llegar a una solución de ningún tipo. ¿Sí? Pregunta 9. Platón representa la erística como vacía en el Eutidemo,
¿Por qué la representa como vacía? Acá en el texto está, a ver, vamos a ver el texto, ¿ya? A ver, ¿dónde está? Hábiles juegos conceptuales elaborados mediante términos que debido a su polivalencia ya, en resumen, los eristas inventaron Platón en el Eutidemo representa la erística a la perfección mostrando toda su vacuidad. Porque Platón es crítico de los sofistas en buena medida por Sócrates. Platón es discípulo de Sócrates y muchas de las cosas que él plantea son muy parecidas a las que plantea Sócrates. Hay diferencias, ¿no? Pero recuerda, Sócrates y Platón creen que hay una verdad, creen en la verdad. Los sofistas no. Entonces el problema es que ellos discuten por discutir, no discuten para alcanzar un saber, ¿no? Es una discusión vacía, es una discusión sin contenido, es una discusión que no lleva a nada, es una discusión que busca derrotarte nada más, ¿no? A ver, la A dice, los eristas no son capaces de generar dilemas que conduzcan a respuestas irrefutables. Mm, no, porque no es principalmente eso, ¿no? O sea, los eristas sí llevan, o sea, sí generan dilemas. Ellos sí generan dilemas. El problema no es tanto eso. El problema es que la discusión que plantean los eristas no busca alcanzar un conocimiento, no busca alcanzar la verdad, simplemente busca refutar por refutar. Es la B, es la B, ¿ya? Es la B. Sí, es por eso, porque recuerda que Sócrates y Platón consideran que existe una verdad, por lo tanto, cualquier discusión debe llevarnos a la verdad. Y acá los eristas no buscan la verdad, buscan discutir nada más, ¿no? Ya. Bueno, ya estamos en la hora, así que para que puedan ir a cenar, a descansar, les voy a dar las claves. Igual traten de ustedes de leer las preguntas, ¿sí? Para que confirmen las claves de todas maneras. Entonces, les doy las claves. La 10 es casa. 10 es casa. 11 es dado, ¿ya? Y la 12 es árbol. 12 es árbol. ¿Ya, chicos? ¿Sí? Repito, ahí está 10 casa, 11 dado y 12 árbol. ¿Ya? Bien, entonces ya nos estamos viendo la próxima semana, ¿sí? Si tienen dudas en alguna de estas claves que han quedado, de estas tres últimas, para la próxima semana me pueden consultar. O si tienen otras preguntas también, la próxima semana antes de comenzar la clase pueden compartir sus preguntas. ¿Ya, chicos? La próxima semana no se olviden, vamos a ver Platón y Aristóteles. Entonces, si pueden darles una revisada a su material de teoría, ¿no? Algunas preguntas que ustedes tengan para que hagan sus consultas, ¿ya? Ya nos vemos, chicos. Cuídense mucho. Chao, chao, nos vemos.